Hola y bienvenidos a un video más. El día de hoy, como ya es costumbre, les traigo un dibujo más, un dibujo el cual yo considero que es bastante simple, pero no porque sea simple significa que sea malo. Realmente yo me atrevería a decir que prácticamente la gran mayoría de mis dibujos que yo considero que son simples me gustan mucho más que cualquier otro dibujo, cualquier dibujo que pueda yo llegar a decir que son medio complejos tal vez. Y esto es porque al no tener tantos detalles, pues logro o puedo simplemente enfocarme en esos pequeños detalles que tal vez no están tan bien dibujados. Al contrario de que si tiene muchos detalles, pues se notan más esos pequeños detalles que no están tan bien que digamos. Y bueno, creo que como ya se notó, sí, efectivamente, la verdad me gustó bastante cómo quedó este dibujo. Pero bueno, la idea principal para este dibujo era intentar hacer un pequeño grupo de personajes. Bueno, yo tenía la idea de hacer un grupo de villanos, digamos, algo de ese estilo. El punto es que mi idea principal era hacer un pequeño dibujo en el cual, de cierta manera, estos otros personajes estaban relacionados con este otro dibujo que tenía pensado dibujar en primer lugar, pero la verdad es que al inicio no tenía yo mucha idea de qué es lo que iba a dibujar, entonces decidí simplemente empezar dibujando el fondo. Y tengo que decir que al inicio, cuando terminé de dibujar el fondo, no me gustó mucho realmente. Entonces recuerdo que llegué a plantearme el hecho de simplemente dejarlo y no continuarlo, porque como dije al inicio es un dibujo muy simple. Entonces cuando yo terminé de dibujar el fondo, lo primero que vi es que no había prácticamente nada, que realmente era un fondo muy pero muy simple, y eso la verdad es que no me gustó. Entonces sí llegué a plantearme continuar o empezar uno nuevo. Yo creo que la única razón por la que realmente lo continué fue porque llevaba ya más de una hora de grabación, entonces tal vez me sentía un poco con la obligación de terminarlo, tal vez, no lo sé. Seguramente fue eso. Entonces, cuando recién tomo o retomo la decisión de continuarlo para de una vez por todas poder terminarlo, lo primero que hice fue cambiar un poco los colores. No sé, no recuerdo si llegué a poner las sombras en ese momento, pero sí recuerdo que fue a partir de ahí que el dibujo mejoró un poquito y empezó a gustarme, y eso hizo que me animara a intentar terminarlo. El problema aquí es que nuevamente cuando lo terminé o cuando recién el fondo me empezó a gustar y decidí dar el siguiente paso a empezar a dibujar los personajes, me encontré con otro pequeño problema. Y ese fue el hecho de que no tenía mucha idea de cómo dibujarlos. Siento que hasta cierto punto los personajes no encajaban muy bien. Siento que el tamaño como tal de los personajes que yo quería que estuvieran en pantalla no cuadraban. Yo sé que no tiene por qué ser o por qué verse los dibujos tan grandes. No sé si dije bien eso, pero bueno, el punto es que entiendo que en pixel art no es necesario que estén los personajes súper detallados, pero yo quería que se vieran súper detallados. Entonces ese fue, diría yo, el primer problema como tal. Bueno, el segundo, tercero, no sé. El punto es que fue un problema, porque no supe hacerlo. Entonces, solución rápida, simplemente decidí quitar a esos 4 o 5 personajes y dibujar solamente a uno. La idea principal como tal era dibujar a estos personajes en una etapa más adulta de sus vidas. Entonces, como no pude dibujarlos, pues decidí simplemente darle el protagonismo a este pequeño personaje y dibujarlo en una etapa más corta de su vida. Me gustaría dar un poco más de detalles tal vez al respecto del personaje y de su historia, pero siento que el contexto en este momento no aporta absolutamente nada, así que simplemente vamos a dejar esto como una pequeña práctica de un dibujo más de un personaje, algo que eventualmente haré bien, supongo, espero. Así que conclusión, la verdad es que es un dibujo bastante bueno, bastante bonito, me gusta mucho. Siento que a pesar de que la idea principal y la segunda y la tercera tampoco quedaron como yo quería, a pesar de todo eso siento que es un dibujo bastante bonito. Diría incluso que es un dibujo que forma parte de mi top. De cierta manera diría que es de mis favoritos, a pesar de que, como dije, pues no representa lo que realmente yo quería representar con este dibujo. Pero bueno, me gusta mucho, básicamente esa es la conclusión final. Sin más que decir, pues nos vemos el día, bueno, no sé qué día sinceramente, pero la próxima semana ya creo que toca hablar de FLCL, ya por fin. Y pues eso, sin más que decir, pues muchas gracias por ver y adiós.